Según la Fundación Secretariado Gitano, cerca de tan solo 250 jóvenes gitanos cursan estudios universitarios. Y según la Asociación de Mujeres Universitarias Romís de Andalucía, el porcentaje es de un 1%. ¿Cree que esta es una cifra demasiado baja para los tiempos que corren? Creo que se aproxima bastante a la realidad. Como un conocimiento, me atrevería a decir que puramente empírico, que tenemos en la Unión Romaní, cuando alguien me hace a mí esa pregunta, yo suelo decir sobre 300. Es el dato que yo acostumbro a dar, pero no tengo una información tan suficientemente contrastada para poder decir que son 300 o 573. Creo que la cifra de 300 se aproxima bastante a lo que creo que es la realidad. ¿Y cree que esta es una cifra demasiado baja, como decíamos, para los tiempos que corren? Hombre, sin duda ninguna, pero más que la presencia de los jóvenes gitanos en la universidad, cosa a la que aspiramos, deseamos fervientemente, me sigue preocupando extraordinariamente más el pensar que sobre el 30% de la población gitana española sigue siendo analfabeta. Y esto sí que es una lacra tremenda que condiciona enormemente las condiciones de vida en las que en estos momentos se encuentra la comunidad. En ese sentido, realmente las personas gitanas que cursan y finalizan estudios superiores son pocas en comparación con el porcentaje de gitanos que viven en España. ¿Cuál cree usted que son las causas de esta situación? Pues las causas podríamos decir que son muchas, pero todas ellas se resumen en una. No se le pueden pedir peras al olmo. En el año 1977, es decir, cuando España entra en una nueva era democrática, el 80% de los gitanos españoles eran analfabetos. Es decir, todo el mundo era analfabeto, porque el 20% restante eran lo que en términos científicos, pedagógicos se llaman alfabetos, gente que tan solo sabía leer con dificultad y escribir su nombre para poder firmar. En 30 años de democracia, 35 años de democracia, no se operan milagros que permitan que un pueblo en el que el 100% es prácticamente analfabeto, tras ese corto periodo de tiempo, tenga una presencia mayor en la universidad. Es más, yo casi me atrevería a decir que los resultados que en estos momentos empezamos a cosechar empiezan a ser esperanzadores y gratificantes, porque lo que costó fue pasar del 100% al 95%. Lo que costó fue llegar al 75%. Aquello costó sangre. Hoy, cuando prácticamente los niños tienen todos garantizada la escolarización, los frutos ya a un nivel comparativo con el resto de la sociedad mayoritaria lo podremos ver con facilidad dentro de 10, 15 años o tal vez menos. Siguiendo con el hilo de la universidad, de los que acceden a la universidad, de los gitanos que acceden a la universidad, el 80%, fíjese esta cifra, 80% son mujeres. ¿Por qué cree usted que se produce este fenómeno? ¿Son más aplicadas las mujeres gitanas? Qué cosa tan curiosa, ¿eh? A mí me encanta, además, poner de manifiesto esa cifra, sobre todo cuando luego los racistas, o quienes sin ser racistas opinan de nosotros sin conocernos, pues nos dicen que los gitanos somos unos terribles machistas, que tenemos a la mujer doblegada y que no le permitimos ni siquiera salir de nuestras casas. Pues mire usted, qué mal se compagina eso con el dato de que el 80% de la población juvenil universitaria sean mujeres, y ese dato creo que es absolutamente cierto. Las razones son muchas y muy variadas. Pero usted sabría responderme por qué hay más mujeres médicos que hombres, por qué en el mundo de la judicatura hay muchas más mujeres jueces que hombres. Bueno, es el símbolo de los tiempos. La mujer no es que sea más aplicada ni menos aplicada que el hombre. Personalmente yo creo que es más aplicada la mujer, pero no deja de ser una opinión personal. Creo que la presencia de las gitanas en la universidad obedece al mismo ritmo que la sociedad mayoritaria en la que vivimos. La mujer, gracias a Dios, cada día va
obteniendo mayor protagonismo en la vida colectiva. Sobre todo teniendo en cuenta, digo que es sorpresivo este porcentaje, sobre todo teniendo en cuenta que el papel de la mujer en la cultura gitana se había visto muy reducido hasta hace 30 años. No, y todavía sigue siendo muy reducido, todavía. Piensa que tienen que cambiar las generaciones. Hay cosas que nuestros padres, nuestros abuelos, les cuesta mucho trabajo entender. Y no es por el hecho de ser gitanos, le pasaría lo mismo a los payos que hayan vivido en unas determinadas condiciones. La casa de Santa María no se hizo en un día, dice el sabio refrán castellano. Se necesita tiempo, pero el tiempo en este campo parece que corre a nuestro favor. Volvemos otra vez a la Fundación Secretariado Gitano, ya que, según este organismo, solo finaliza la educación secundaria aproximadamente un 20% de los jóvenes gitanos que la comienzan. ¿A qué se debe este abandono escolar en la educación obligatoria? En primer lugar, no he leído esa información. Cuando esa organización da ese dato, quiero pensar que lo da con perfecto conocimiento. Es gente seria, que suele utilizar los datos con rigor. Indudablemente el abandono escolar por parte de los niños gitanos se debe, creo yo, a las difíciles condiciones de vida en las que nuestras familias se desenvuelven. Piense usted que todas las manos son pocas para poder aportar a la casa, a veces, lo más elemental, como es la comida. Las condiciones indispensables para la supervivencia son muy difíciles en estos momentos para la comunidad gitana. No es extraño, por lo tanto, que un muchacho a los 12 años, a los 13 años, diga que no quiere ir más al colegio porque necesita ayudar a su casa, a su familia, o simplemente porque no se dan las circunstancias en el hábitat, en la vivienda, en el entorno en el que viven, la continuidad con los estudios. Tal y como sucedería hace 2 generaciones, a nuestros padres, por ejemplo. Claro. Hace unos años. Naturalmente. Estos son comportamientos que difícilmente se pueden aplicar a la cultura gitana, a la manera de entender la vida de los gitanos. Sería necesario profundizar mucho más para saber hasta qué punto hay un choque de culturas con la sociedad mayoritaria para interpretar las cosas de una manera u otra. Pero ahora no estamos hablando de eso, ahora estamos hablando de supervivencia y lamentablemente cuando las circunstancias son tan duras, tan difíciles y tan adversas, no es extraño que los jóvenes, los nuevos jóvenes, lo que quieran sea ganarse la vida con lo difícil que está, a pesar de todo, ganarse la vida hoy. ¿Podemos ver entonces en esta situación una de las causas también del bajo porcentaje de gitanos universitarios que existen en este país? Sin duda ninguna. Esa puede ser también una de las razones determinantes. ¿Cómo podríamos solucionar esta situación? Hijo, ¿qué más quisiera yo que tener la varita mágica para poderlo realizar? De todas formas, por cierto, ahora que digo lo de la varita mágica, algunas veces, para que se me entienda mejor, suelo decir, si a mí se me presentara un hada de esas milagrosas de los cuentos y me dijera, señor Ramírez, aquí tiene usted esta varita mágica y con ella puede usted solucionar de una forma definitiva y para siempre uno de los principales problemas de su comunidad. Piense en el paro, piense en la promoción de la mujer, piense en la falta de vivienda, piense en las difíciles condiciones sanitarias en que viven muchos gitanos todavía hoy. Piense en cualquiera de esos graves problemas que con esta varita mágica usted soluciona uno de forma inmediata y para siempre. Sin dudarlo ni un instante diría que la educación. La educación es el elemento fundamental, el que te da las armas necesarias para poder luchar en esta sociedad por la defensa de tus derechos y también de tus obligaciones. Sin duda ninguna, la educación. Pero, querido amigo, no tengo esa varita mágica. Ni usted ni nadie, me parece a mí que la tenemos. Hacía usted referencia a la situación difícil que se vive actualmente en nuestro país. Esta situación hace que se produzcan fenómenos como las llamadas escuelas gueto. ¿En qué medida afecta esto a la escolarización del pueblo gitano? Sin duda ninguna le afecta de una manera tremenda y directísima, porque yo no sé en estos momentos cuál es el porcentaje de la comunidad gitana que vive en la conurbación de las grandes ciudades.
Sí sé, evidentemente, que estas condiciones de vida durísimas en ciudades grandes como Madrid, como Barcelona, como Sevilla, donde hay núcleos chabolistas muy importantes, las condiciones educativas también indudablemente inciden en ese contexto que es el que es. Por lo tanto, ¿qué cabe para solucionar una realidad como esa? ¿Hasta qué punto nos vamos a lamentar diciendo que el que las escuelas estén ubicadas en estos centros suburbiales también condicionan el abandono escolar o la no presencia de los niños en las escuelas o de los jóvenes en los centros de formación? Es algo tan evidente que la lucha no puede ser única y exclusivamente en el ámbito educativo. Es una lucha global que debe abarcar las condiciones de vivienda, las condiciones de educación, las condiciones sanitarias, las condiciones de trabajo. Difícilmente se va a encontrar la solución a uno solo de estos problemas si no es en un contexto más globalizado. Es mi opinión. Y ya para terminar, la última pregunta. De todas formas, aunque todo esto, toda esta situación que se da no sea la mejor, su vida, su historial, no embargo es usted el primer diputado gitano de la historia, la Constitución española de 1978 lleva su firma, ahora preside usted la Unión Romaní y ha trabajado en Radio Televisión Española, su ejemplo quiero decir que es esperanzador, ¿no?, para la comunidad gitana. Sin duda ninguna. Y así además intento transmitirlo a los gitanos y a las gitanas cuando hablo directamente con ellos o en las reuniones que mantengo con ellos, no tanto para que les pueda servir de ejemplo, sino para que comprendan que no es imposible, porque mi familia nadie sabía leer ni escribir, ni mis tíos, ni mis abuelos, porque nosotros hemos vivido en la miseria más absoluta, hemos padecido el hambre que representa no tener ni lo más indispensable para subsistir. Pero si, como usted dice, en mi caso yo he podido, eso quiere decir que el resto de los gitanos, con un poco de suerte y con voluntad, también pueden lograrlo. Y eso es a lo que usted aspira y yo también, de verdad. Y yo también, de verdad.